planteemos una pequeña reflexión para abrir boca. A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar por qué hay ciertos temas históricos sobre los que parece, humanamente imposible hablar sin terminar en una discusión acalorada? Sí, temas que parecen intocables. Exacto. Es como si esos eventos tuvieran, no sé, una especie de campo de fuerza a su alrededor, una carga eléctrica que sobrevive al paso de las décadas e incluso de los siglos. Totalmente. Y es fascinante cómo esa carga se transmite de generación en generación. Pues bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material verdaderamente fascinante que analiza el texto La guerra civil entre el mito y la historia. Un texto denso pero muy, muy revelador. Y tanto. Y nuestra misión en esta exploración no es repasar fechas básicas ni tácticas militares. Eso ya está en los manuales. Nuestra misión es rastrear un viaje intelectual asombroso. Ujú. Ver cómo este conflicto pasó de ser un trauma sangriento a convertirse en un mito diseñado para movilizar tropas. Cómo mutó después en una herramienta indispensable para la reconciliación y, cómo logró finalmente aterrizar en la mesa de operaciones del rigor científico. Que no es poco. Es un recorrido largo y complejo. Exactamente. Y este viaje va a ayudar a nuestra audiencia a comprender no solo la historia con mayúsculas, sino cómo la humanidad construye, empaqueta y consume sus propias narrativas. Es un enfoque fundamental. Porque, la historia rara vez llega al presente en estado puro, digamos. Llega muy filtrada. Claro, filtrada por quien la cuenta. Eso es, llega filtrada a través de las necesidades psicológicas y políticas de cada época. Entender esos filtros, desmontarlos pieza por pieza, es casi tan importante como entender los hechos en sí mismos. Estoy muy convencida de ello. Sin duda. Pero precisamente por la naturaleza de los hechos que vamos a tratar hoy, hay una regla de oro que debemos establecer antes de dar un solo paso más. Sí, esto es importantísimo dejarlo claro desde el minuto 1. Es estrictamente necesario. Los textos que vertebran el análisis de hoy contienen material altamente polarizado y de una inmensa carga política. Hablamos de comunismo, de fascismo, de las ideologías más extremas de la izquierda y de la derecha del siglo XX. Ideologías que, chocaron de frente. Chocaron de forma brutal. Por eso es imperativo dejar absolutamente claro a quienes nos escuchan que en este espacio no se toma ningún bando. Nuestro objetivo es única y exclusivamente reportar y desgranar las ideas contenidas en el material original. De la manera más imparcial posible. Exacto. Actuamos como meros observadores de los documentos. Ni respaldamos, ni justificamos, ni validamos ninguna de las posturas históricas en conflicto. Un aviso crucial. La objetividad es nuestro único norte aquí. Especialmente al adentrarnos en un tema que, por su propia naturaleza bélica, fue diseñado en su momento para destruir cualquier atisbo de pensamiento objetivo. Bueno, con ese marco de trabajo establecido, vale, vamos a desgranar esto. Vamos allá. Nuestra audiencia conoce de sobra las coordenadas básicas, del 17 de julio de 1936 al 1 de abril del 39, y esa división clásica entre republicanos y sublevados. Esos bloques, que las fuentes a menudo etiquetan como rojos o comunistas, por un lado, y azules o fascistas, por el otro. Sí, la terminología de la época. Pero lo que este análisis destapa no es la mecánica de la guerra, sino las inmensas placas tectónicas sociales que llevaban décadas rozando debajo de la superficie. Fíjate, para entender esa presión subterránea resulta muy útil la perspectiva del estratega prusiano Karl von Clausewitz. Aparece citado justo al inicio de nuestro material. Clausewitz, claro, el gran teórico de la guerra. El mismo. Él advertía, basándose en las guerras napoleónicas, que un conflicto de esta magnitud nunca estalla de improviso. Es decir, las pasiones que terminan alimentando la violencia tienen que existir previamente en el tejido de la sociedad. No surgen de la nada. Exacto. Lo que vemos aquí son causas completamente endógenas. El país ya estaba partido en múltiples pedazos mucho antes de que sonara el primer disparo. Madre mía, es que si miramos la anatomía de esa España prebélica, el nivel de fractura es vertiginoso. No era, digamos, una simple diferencia de opinión en un parlamento. ¡Qué va! Era un problema estructural profundísimo. Había un contraste geográfico y social abismal. Por un lado, zonas urbanas que empujaban hacia la modernización y el cosmopolitismo, y convivían, literalmente pared con pared, con un mundo rural inmenso, un mundo mucho más castigado económicamente y anclado a formas de vida tradicionales. Y la brecha ideológica era aún peor, si cabe. Ya te digo. Esa es la clave. Había una tensión insostenible
entre quienes buscaban alternativas liberal-democráticas, fuertemente seculares, y quienes sentían que debían proteger a toda costa unas tradiciones conservadoras con unos valores religiosos muy férreos y un modelo totalmente antiliberal. Un choque de trenes. Y a esa olla a presión, según cuentan los textos, hay que sumarle la tensión territorial. Sí, el choque constante entre la visión de un Estado centralista y el auge de los nacionalismos periféricos. Y rematando la ecuación, el eterno pulso entre la autoridad civil y un estamento militar que había ganado un peso desproporcionado tras las crisis coloniales de las décadas anteriores. Básicamente, era un país caminando sobre una falla geológica activa. Esa imagen de la falla geológica me parece que encaja perfectamente con cómo el mundo observó el desastre desde fuera, porque hay dos visiones en las fuentes, literarias e históricas, que elevan este polvorín interno a una dimensión casi mítica a nivel global. Sí, la repercusión internacional fue inmensa. Fíjate, el historiador Raymond Carr lo bautizó como una tragedia española. Lo veía como el clímax inevitable de más de un siglo de convulsiones. Pero lo que me parece súper revelador es la perspectiva del dramaturgo Arthur Miller. Ah, la cita de Arthur Miller es buenísima. Es que en el año 2003, él afirmó que para su generación, este conflicto fue el rito de iniciación al siglo XX. Y ojo, un siglo que no dudó en calificar como el peor de la historia humana. Lo fascinante de esto es cómo un conflicto gestado por problemas profundamente locales, por esas fracturas endógenas que comentábamos, se internacionaliza a una velocidad de vértigo. Sí, de la noche a la mañana casi. España se convirtió en un microcosmos perfecto de la crisis europea del periodo de entreguerras. Era, digamos, una maqueta a escala real de la gigantesca fractura continental. Tenías todos los elementos ahí metidos. Todos. Tenías al bloque de la democracia occidental paralizado, al eje totalitario fascista en plena expansión y al modelo soviético intentando mover sus piezas. Había una sincronía temporal que hizo que todo el planeta prestara atención. Los textos mencionan que ya en 1938, el historiador británico Arnold J. Toynbee lanzó una pregunta al aire que todavía resuena hoy. ¿Qué se preguntaba exactamente? Pues se cuestionaba si estaban presenciando una guerra civil española o si en el fondo era una guerra internacional que por azares del destino se estaba librando en la arena española. Claro, el terreno de juego de las grandes potencias. Y ese nivel de implicación explica un fenómeno que nuestras fuentes subrayan de forma muy contundente: el volumen abrumador de información sobre el tema. Es que las cifras son una locura. Cualquiera que investigue esto se topa con un muro de papel. Las cifras son asombrosas para un conflicto de un país de ese tamaño. A ver, para el 50 aniversario, allá por 1986, ya había un recuento masivo que superaba los 15.000 libros publicados. 15.000 libros, Tela. Un volumen que algunos hispanistas llegaron a comparar con la mismísima bibliografía de la Segunda Guerra Mundial. Y la tendencia no hizo más que acelerar. Hacia el año 2007 rondaba los 40.000 ejemplares. Frente a ese muro de papel, cualquiera se preguntaría por qué genera tanta fascinación casi un siglo después. Y la respuesta de los documentos nos lleva directamente al núcleo de nuestro análisis de hoy: la creación del mito. El mito, exacto. Una palabra clave. Para entender qué es exactamente un mito en este contexto, las fuentes recurren al filósofo Hans-Georg Gadamer. Gadamer hace una distinción muy útil aquí. Sí, él explica que desde la antigua Grecia existe una frontera muy clara entre la razón y el mito. La razón busca explicar la complejidad del mundo mediante la lógica, asumiendo las contradicciones. Pero el mito es básicamente una leyenda que exige ser creída sin discusión. Sin peros ni matices. Eso es. El mito elimina el razonamiento, borra cualquier atisbo de zona gris y presenta contornos extremadamente nítidos, blancos y negros. Y claro, en medio de una guerra, las zonas grises son un lujo muy peligroso. Demasiado peligroso. El propósito fundacional de estos relatos mitificados no era ni mucho menos documentar la verdad para los historiadores del futuro. Su objetivo era la pura movilización. Armas narrativas, podríamos llamarlas. Tal cual, eran herramientas diseñadas para que el ciudadano común dejara su vida, su trabajo y cogiera un fusil. Fíjate en la cita del escritor José María Pemán, un propagandista de la época que aparece en los documentos. Dejó una frase que ilustra la crudeza de esta estrategia con una frialdad tremenda. Dijo: las masas son cortas de vista y solo perciben los colores crudos, negro y rojo.
Es una frase durísima. Es la aniquilación voluntaria del intelecto en favor del fervor visceral. Y manteniendo nuestra brújula de neutralidad, resulta apasionante observar cómo cada lado de la contienda fabricó sus propios colores crudos para encender a su población. Se ve claramente esa mecánica en ambos bandos. Si analizamos el lado franquista, el relato adquirió a una velocidad fulgurante una dimensión religiosa totalizadora. Se empaquetó como una cruzada, ¿verdad? Exacto. Una guerra santa por Dios y por España. El enemigo dejó de ser un simple compatriota con ideas diferentes, para ser demonizado literalmente, como la anti-España. Y las fuentes aportan un documento sobre esto que no tiene desperdicio. Sí, una prueba muy contundente. Una carta redactada en agosto de 1936 por el cardenal Gomá, dirigida al futuro Papa Pío XII. ¿Y qué decía en esa carta? Pues en ella, toda la complejidad de un país fracturado, esos problemas agrarios, territoriales y sociales, se reducen a una batalla cósmica entre la civilización cristiana y la barbarie atea. Blanco y negro puro. Ese era su motor movilizador, su mito épico. No había espacio para la duda. Ahora, si cruzamos la línea del frente hacia el bando republicano, nos encontramos con un panorama distinto. Faltaba por completo ese aglutinante religioso, por lo que su mito movilizador tuvo que pivotar sobre otros ejes. Unos ejes mucho más terrenales, digamos. Sí, y lo interesante, según revelan las fuentes, es que ese mito estaba profundamente fragmentado en su interior. Tenían posturas que a menudo chocaban frontalmente. Es cierto, carecían de una narrativa monolítica. Por un lado, tenías la lectura de la pura lucha de clases, la revolución obrera. Claro, el texto cita a Andreu Nin, líder del partido marxista POUM. Él declaraba en otoño del 36 que la verdadera batalla no era por sostener una democracia burguesa. Decía que era un combate a muerte entre el fascismo y el socialismo. Una visión revolucionaria pura. Pero al mismo tiempo, y desde ese mismo lado de la trinchera, el propio gobierno de la República lanzaba un mensaje completamente distinto hacia el exterior. Porque necesitaban ayuda, claro. Necesitaban desesperadamente el apoyo de las democracias occidentales, así que emitieron declaraciones oficiales, desmintiendo categóricamente cualquier intención de instaurar un régimen al estilo soviético. Asegurando que su única lucha era la defensa del parlamentarismo legítimo y la Constitución frente al avance fascista. Exacto. Dos herramientas de movilización muy diferentes operando bajo un mismo paraguas. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque la arquitectura de estos mitos choca de bruces con el fin de las hostilidades. Cuando el conflicto armado termina, la batalla por el relato toma rumbos completamente divergentes. Divergentes es quedarse corto. Se crean dos universos paralelos. Porque claro, la victoria militar de un bando transforma automáticamente su mito movilizador en la única verdad oficial permitida. El relato de la cruzada queda blindado por una censura estructural implacable y prolonga su vida útil oficial hasta bien entrada la década de los 60. Todo el aparato del Estado repitiendo una única versión. Mientras tanto, ¿qué ocurre con el mito republicano? Sufre el inmenso trauma de la derrota y el amargo exilio. Se rompe en 1000 pedazos. Quien repase los escritos desde el exilio, como indican las fuentes, verá unos abismos tremendos entre las memorias de sus protagonistas. Sí, no se ponían de acuerdo ni en el diagnóstico del fracaso. Tenías las reflexiones del presidente Azaña, las del dirigente anarquista Abad de Santillán, o la versión oficialista que dictaría más tarde el Partido Comunista bajo el liderazgo de Dolores Ibarrui. Un mismo dolor, con memorias irreconciliables. Ese bloqueo monumental congeló la historia durante casi 25 años. Una narrativa impuesta por decreto dentro del país y docenas de narrativas fragmentadas y amargas fuera de él. Una parálisis historiográfica total. Sin embargo, las fuentes nos guían hacia una mutación decisiva que comienza a gestarse en los años 60 y, ojo, impulsada por fuerzas que escapan a la ideología, fuerzas como la demografía y la economía. El famoso desarrollismo, ¿no? Eso es. La llegada del desarrollismo económico cambia por completo el paisaje urbano, pero sobre todo trae al frente a una nueva generación, los llamados hijos de la guerra. Personas que nacieron después de los disparos o que eran demasiado jóvenes para tener recuerdos propios de las trincheras. Exactamente. Esta generación llega sin lo que el texto denomina, de forma muy gráfica, deudas de sangre. No sentían la necesidad de justificar las atrocidades de una trinchera o de otra porque, sencillamente, ellos no estaban allí. Es un cambio de paradigma brutal.
Ese relevo generacional es lo que obliga al mito a mutar para poder sobrevivir a los nuevos tiempos. Ya no servía el relato de la gesta épica y heroica. La cruzada se quedaba vieja. La nueva sociedad necesitaba procesar el pasado de otra manera. Y así, según el documento, nace el mito de la locura trágica, de la matanza fratricida. El enfoque cambia radicalmente. Ya no hay victorias gloriosas que celebrar ni revoluciones que ensalzar. Lo que hay es un fracaso colectivo que no debía repetirse jamás. Se instala como un mantra la idea de que todos fuimos culpables. Dando luz al poderoso corolario del nunca más. Para ilustrar el peso emocional de este cambio, hay un documento en nuestras fuentes que sinceramente pone la piel de gallina. ¿Te refieres a la carta abierta de Joaquín León? Sí. Es una carta de 1973 en las postrimerías del régimen, donde un veterano dirigente socialista, Joaquín León, le escribe a un líder monárquico, Juan Ignacio Luca de Tena. Y lo que confiesa en esa carta es desolador. Con un desgarro enorme, León le dice que esos himnos bélicos que a la vieja guardia les hacían hervir la sangre, a sus hijos les suenan a simple música celestial. No significan nada para ellos. Es la desconexión total de las generaciones. Clama por el respeto a todos los muertos, asumiendo crudamente que la generación anterior fue una generación inepta, incapaz de resolver sus diferencias políticas sin arrastrar a 1 millón de hermanos a la barbarie. Si conectamos esto con el panorama general de cómo las sociedades transitan hacia la paz, llegamos a una revelación fundamental. Y es casi paradójica. A ver, cuéntame. Desde el rigor puramente histórico o científico, decir que todos fueron igualmente culpables era impreciso. Borraba las responsabilidades específicas de cada actor. Seguía siendo, en esencia, un mito mitificado. Espera, me parece crucial detenernos aquí un segundo. O sea, la idea de todos fuimos culpables, que cimentó la paz, era, en términos estrictamente científicos, una narrativa falsa. A ver, desde el escrutinio puramente analítico, sí. Aplanaba los matices hasta hacerlos desaparecer por completo. No todos tuvieron la misma cuota de responsabilidad en el colapso. Claro. Pero, y esto es lo fascinante, desde un punto de vista cívico y sociopolítico, fue una herramienta de una eficacia brillante. Un mito útil. Fue el lubricante perfecto que permitió el desmantelamiento pacífico de la dictadura durante la transición. Al inventar un mito de culpa compartida, se desactivó por completo la sed de revancha. Es que los datos respaldan esta transformación cívica. Las fuentes citan una encuesta de 1974, un año antes de que terminara el régimen. Mostraba que el 60% de la población prefería claramente principios democráticos. Frente a un minoritario 18% que seguía anclado en modelos autoritarios. Y un detalle que no es menor, el 70% de esos encuestados tenían menos de 40 años. La memoria visceral de la sangre había dejado paso al pragmatismo del futuro. Querían pasar páginas, sencillamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos visto cómo la sociedad usó un mito épico para ir a la guerra, y décadas después construyó un mito trágico para poder abrazar la paz. Pero la gran pregunta de esta inmersión es, ¿cuándo entra finalmente la ciencia histórica en la habitación? Esa es la gran transición final. Para responder a esto, los textos evocan un principio formulado por el historiador romano Tácito hace 2 milenios, sine ira et studio. Investigar sin rencor, sin partidismo sectario, guiándose únicamente por las pruebas. Por muy incómodas que resulten esas pruebas. El gran drama para alcanzar ese estado de ciencia histórica es que el impulso inicial tuvo que venir casi exclusivamente desde el exterior de las fronteras. Claro, desde dentro era imposible. La censura oficial, la inseguridad jurídica y el bloqueo férreo al acceso a los archivos hacían impensable un análisis objetivo desde dentro de España. Por eso el punto de inflexión indiscutible que marcan las fuentes ocurre fuera. En 1961, en Londres, con la publicación de un trabajo monumental por parte del hispanista británico Hugh Thomas. Su libro marcó un antes y un después. La llegada de esa obra supuso un terremoto narrativo. Estaba escrita desde una perspectiva liberal democrática, muy fluida, pero sobre todo buscando un afán de imparcialidad. Analizaba la guerra como el resultado de decisiones políticas, errores y estructuras sociales. Despojándola por fin de todo ese misticismo del destino ineludible o la cruzada divina. Y detrás de él llegó una verdadera avalancha de investigadores extranjeros. Tuvimos a galeses, franceses y estadounidenses desmontando mitos bloque por bloque. Como Herbert Southworth, Gabriel Jackson, Stanley Payne, Malefakis. Exacto.
Unos acudían a archivos internacionales para destrozar la propaganda de los bandos con pruebas documentales, otros aplicaban métodos sociológicos para entender la conflictividad agraria, y otros ponían el foco en el militarismo. Básicamente, la historia empírica y rigurosa tuvo que ser importada. Y el valor de esa mirada extranjera fue incalculable, por dos razones muy pragmáticas, fíjate. Primero, porque gozaban de total libertad de imprenta en sus países. Estaban a salvo de represalias políticas. Podían publicar lo que quisieran sin miedo. Y segundo, aportaban un marco analítico comparado. Es decir, no caían en la trampa romántica de pensar que los problemas de España eran un misterio insondable o un caso de excepcionalidad casi mística. Aplicaban paradigmas económicos y sociológicos universales. Hay una anécdota en los documentos que encapsula perfectamente lo surrealista y sofocante que era intentar hacer ciencia histórica desde dentro durante esos años. Uy, sí, la anécdota de 1970. Ojo a esto porque parece sacado de una novela. Resulta que en el año 1970, el mismísimo Banco de España, la máxima institución financiera del Estado, edita un libro oficial de historia económica. Un libro pagado y editado por ellos mismos. Pues bien, el libro apenas ve la luz cuando las propias autoridades gubernamentales ordenan retirarlo de circulación fulminantemente. ¿Y sabes cuál fue el motivo? Un capítulo en concreto. En uno de los capítulos, el profesor Juan Sardá se atrevió a analizar con datos el destino del famoso oro de Moscú. Un tema que estaba rodeado de uno de los mitos propagandísticos más arraigados del régimen oficial. Ese mito sostenía que las reservas nacionales habían sido simplemente robadas y volatilizadas por los dirigentes republicanos en su huida. Exacto, el gran robo. Pero el profesor Sardá, usando pura contabilidad y datos empíricos de la propia institución, demostró y publicó que esas reservas de oro fueron utilizadas y gastadas en su totalidad. De forma financiera efectiva. Sí, por el gobierno de la República para comprar armamento y sostener el esfuerzo de guerra en los mercados internacionales. Era casi cómico. El propio Banco de España, usando los números del Estado, había dinamitado uno de los mitos fundacionales de la dictadura. Es que esto nos da una idea clarísima del pánico que le tiene el mito a la calculadora y al dato objetivo. Los datos desmontan las leyendas. Totalmente. Afortunadamente, esa anomalía investigadora comenzó a corregirse lentamente en la recta final de la dictadura. A partir del año 73, vemos cómo economistas como Ramón Tamames publican análisis estructurales esquivando la censura. Empezaban a abrirse pequeñas grietas. Sí. Otros expertos logran publicar estudios sobre el funcionamiento económico de las autonomías durante la guerra, e incluso figuras provenientes del estamento militar, como Salas Larrazábal, aportan trabajos enciclopádicos llenando vacíos estadísticos inmensos. Pero claro, es evidentemente tras 1975 cuando se produce la verdadera eclosión científica, desde el interior. Una recuperación que las fuentes atribuyen a tres grandes pilares, tres factores que por fin ordenan el tablero para los académicos locales en España. Exilio y el posterior retorno de escuelas historiográficas muy robustas, como la liderada por Manuel Tuñón de Lara. Ese fue fundamental. El segundo fue la irrupción de una savia nueva espectacular. Historiadores jóvenes como Fusi o Uceleida Cal, que se habían formado en las mejores universidades internacionales. Y regresan trayendo bajo el brazo las metodologías de análisis más vanguardistas de la época. Exacto. Y el tercer pilar, un potentísimo auge de las investigaciones a nivel microscópico. Es decir, estudios de ámbito local y autonómico liderados por figuras como Aróstegui o Casanova. Claro, ya no servía despachar la guerra con un brochazo general sobre buenos y malos a nivel nacional. La nueva hornada de historiadores se dedicó a rastrear los sucesos pueblo a pueblo. Vaciando archivos municipales, consultando registros civiles, actas de defunción. Ese trabajo de hormiga fue el golpe de gracia para las visiones simplistas. Introdujo la complejidad y el pluralismo que requiere cualquier ciencia social seria. Por fin, las incómodas zonas grises que la propaganda siempre necesita ocultar pasaron a ocupar el centro del debate académico. Transformando definitivamente un campo de minas ideológico en una disciplina histórica moderna y consolidada. Y con ese triunfo de la complejidad llegamos al cierre de nuestro recorrido de hoy. Para quienes buscan ir un paso más allá en su comprensión de cómo funcionan las narrativas humanas, la lección que extraemos es verdaderamente luminosa. Es un viaje circular fascinante. Hemos presenciado el ciclo de vida completo de la memoria. Vimos cómo la sangre y el dolor de una nación entera fueron empaquetados primero en un relato de movilización implacable.
el mito épico de Pemán y Goma. La guerra en blanco y negro. Vimos cómo el relevo demográfico de los hijos de la guerra reconvirtió ese material inflamable en un escudo protector contra la revancha, naciendo así el mito trágico de la culpa compartida. El nunca más que permitió la transición pacífica. Y finalmente, comprobamos cómo la suma del tiempo, la audacia internacional de los hispanistas y la perseverancia académica lograron retirar todas esas capas de mito para que por fin imperara la ciencia sin ira. Esto plantea una pregunta importante para reflexionar en frío. A ver, cuéntame. Una pregunta que trasciende por completo a la sociedad de aquel momento y que interpela directamente a nuestra realidad presente. Si hemos visto que hizo falta la distancia térmica de varias generaciones, Sí, la perspectiva externa de académicos sin vínculos emocionales y un relevo demográfico casi absoluto para lograr despojar a este evento de sus asfixiantes mitos de movilización. ¿dónde nos deja eso hoy? Exacto. ¿Qué conflictos y crisis globales contemporáneas, esas que consumimos a diario en las noticias y sobre las que discutimos acaloradamente, somos hoy totalmente incapaces de analizar de forma objetiva, simple y llanamente, porque seguimos atrapados en nuestros propios mitos de trinchera y movilización? Madre mía, una reflexión brillante y ciertamente demoledora para masticar fuera de los micrófonos. Es para darle muchas vueltas. Desde luego que sí. Pues con ese pensamiento cerramos nuestra exploración de hoy. Esperamos que este análisis haya aportado claridad sobre las herramientas narrativas que moldean nuestra historia. Y que sirva de estímulo para seguir cuestionando esos relatos. Siempre con espíritu crítico y sin prejuicios. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje analítico. Hasta la próxima inmersión a fondo. Hasta la próxima.